Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta misión Campeones para Cristo de San Juan del Lurigancho. Y hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar juntos en la palabra del Señor. Es su palabra la que nos anima, es su palabra la que nos reconforta y muchas veces también nos confronta. Viene a mi mente este salmo que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque para Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así que alabemos al Señor. Aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, por estar aquí con mis hermanos, con cada persona que está viendo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú abriendo nuestro entendimiento, sea tu palabra
guiándonos en este tiempo a conocerte a ti, a poder entender y comprender tu voluntad, a poder comprender y entender la obra que tú haces en cada uno de nosotros, porque ciertamente, Señor, lo necesitamos. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos da a entender la obra que Él está haciendo en cada corazón, la obra que Él está haciendo en cada vida, y de la misma forma nos da a conocer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? Por otro lado, la palabra también nos da a conocer aquella condición que el hombre tiene, ¿verdad? Aquella condición en la que el hombre se encuentra, cada persona que viene a este mundo, cada persona que está en este mundo, que no conoce a Dios, que no ha sido alcanzado por la misericordia de Él, que no ha sido hallado por su misericordia, se encuentra en una condición, dice la palabra, totalmente separado de Dios. Esta separación radica en el corazón del hombre. No está separado por las cosas que está haciendo, por las cosas inmorales, por las cosas capaz incorrectas. Esta separación radica en el corazón del hombre y se evidencia por las acciones inmorales, por las acciones incorrectas. Dichas acciones evidencian cómo se encuentra el corazón del hombre totalmente separado de Dios. El hombre está buscando su propia gloria. El hombre está queriendo simplemente ir, ¿verdad?, tras sus propios deseos. Está siendo arrastrado por sus muchos placeres y buscando su propia gloria de muchas formas y de muchas maneras. La palabra del Señor nos da a entender que el hombre se encuentra en una condición de esclavitud, por lo que estamos viendo mediante la palabra, que el hombre está separado de Dios. El hombre se encuentra en una esclavitud de su propia naturaleza. Vemos por la palabra del Señor que el hombre está caminando conforme a sus propios deseos, llevado por la voluntad de sus pensamientos, arrastrado por los malos deseos o llamada concupiscencia, a simplemente caminar de una forma deliberada, pecando contra un Dios santo, bueno y justo, ¿verdad? Conocemos por la palabra que el hombre se encuentra en esa condición, y de esa condición de esclavitud, de esa condición de separación entre el hombre y Dios, la palabra nos da a entender que Dios hace una obra santificadora. Esta obra inicia en el corazón del hombre. Esta obra maravillosa que Dios hace, ¿verdad?, donde el hombre es alumbrado por la palabra de Dios, empieza en el corazón del hombre por medio de la semilla sembrada en el corazón de él, por medio de la palabra que está siendo regada en su corazón continuamente. La palabra del Señor nos da a entender que Dios es una obra santificadora. Ahora, la palabra del Señor nos da a entender que esta obra hace que el hombre camine de una forma distante a este sistema de este mundo y distante a él mismo. Cuando hablamos a él mismo o a uno mismo, estamos hablando que la obra que Dios hace en el corazón del hombre es una obra que empieza al hombre o al creyente a desprenderse de sí mismo, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus placeres, de lo que él cree capaz que es conveniente, porque antes de ello está la palabra de Dios en su vida, dirigiendo sus pasos, enderezando sus pasos, caminando conforme a lo que Dios ha establecido para cada tiempo y para cada etapa de su vida. Y lo cierto es que la palabra es la que genera, la palabra de Dios es la que produce esta obra donde permanece ante el tiempo y ante cualquier circunstancia que pueda estar atravesando esta persona, este creyente, este hermano, esta hermana. La palabra de Dios es una obra que genera, que produce.
donde el autor solamente es Dios, el autor absoluto de esta obra es Dios, es Dios quien hace una obra maravillosa en el corazón del hombre, que es generado solamente por la continuidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Esta obra es para que el creyente la pueda vivir, para que el creyente la pueda contemplar en su caminar diario, en su vida cotidiana, lo que Dios está haciendo en su corazón. Por un lado, puede estar haciendo capaz las mismas cosas de una forma externa, en su trabajo, en sus estudios, en su familia. Pero por otro lado, lo cierto es que la palabra le permite ver al creyente lo nuevo, lo maravilloso que Dios hace cada día en su vida. Solamente lo podrá ver mediante la palabra oída, mediante la palabra meditada en su vida personal, en su vida íntima. Ahora, cuando hablamos de esta obra, ¿verdad? Donde permanece, cuando hablamos que la palabra de Dios permanece, perdura para siempre, de la misma forma esta obra, la obra que Dios hace en el corazón del hombre, si es por la palabra, tiene que tener las mismas características, que esta obra es la que perdura, la que permanece en tu corazón y la que ciertamente prevalece ante cualquier circunstancia que pueda estar atravesando en tu vida personal. Y cuando hablamos de eso, me acuerdo viene a mi mente este material que conocemos, que es el acero. El acero permanece y perdura ante el fuego, ante el agua, ante el tiempo, ¿verdad? Permanece ante el uso, es reusable, permanece, perdura. Y lo cierto es que la obra que Dios hace en nuestra vida, la obra que Dios hace en nuestro corazón, es de esa forma, es perdurable, es permanente. Y lo cierto es que va creciendo, la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón es un proceso, y lo cierto que va trabajando en nuestro corazón y empieza la palabra del Señor a procesar cada vida, donde la vida está siendo transformada, donde la vida está en un constante cambio y también crecimiento, porque Dios nos llamó a crecer en Él. Él te llamó a que tú tengas un crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu vida secreta, donde solamente tú lo sabes, donde solamente tú ves cómo te encuentras, tú conoces realmente tu realidad. Dios nos llamó a poder crecer en cada área de nuestra vida. Dios es un Dios que nos ha llamado a que tengamos un crecimiento completo, no un crecimiento a medias, un crecimiento íntegro, no solamente de apariencias, ¿verdad? La palabra del Señor nos brinda esa verdad, cómo Dios hace una obra que permanece al pasar del tiempo y ante cualquier circunstancia que aquella persona esté atravesando, o mejor dicho, que aquel creyente está atravesando. Esto quiere decir que la obra que hace o la que genera en tu vida tiene esas características, ¿verdad? Que perdura para siempre, que permanece ante cualquier circunstancia. La palabra del Señor hace una obra que nos ancla en Dios, que nos afirma en Él, ¿verdad? Que nos hace descansar en Él, que nos hace reposar en Él, frente a cualquier realidad que podamos estar, que pueda estar aconteciendo en nuestra vida, frente a cualquier circunstancia que podemos estar atravesando en nuestra vida personal. Y la pregunta es, ¿realmente las tienes? ¿Tienes esas características de la obra que Dios está haciendo en tu vida personal? Esta obra que es generada por la palabra, y cuando hablamos de la palabra, como lo vamos a repetir, la palabra es la que perdura, la que permanece para siempre,
esa obra que está haciendo Dios en tu vida personal te está haciendo permanecer en su palabra. La obra que Dios está haciendo en tu vida personal está permaneciendo ante cualquier circunstancia que está atravesando en tu vida. Es la pregunta que debemos hacer. Pero si el creyente tratare, ¿verdad?, de hacerlo en sus fuerzas, o según su determinación, o según su capacidad, lo que va a acontecer es que esta persona, lo cierto es que va a simplemente a frustrarse, porque se va a cansar y se va a cargar. Y en vez de mejorar, en vez de haber un cambio en su vida, capaz va a haber lo peor en su vida. En vez de animarse, va a deprimirse, porque va a haber una realidad donde no está Dios y está Él mismo o ella misma. Por eso dice la palabra del Señor en Salmo 119, verso 92, dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu palabra, Señor, no hubiera sido mi delicia, si tu palabra no hubiera sido mi gozo, si tu palabra no hubiera sido mi deleite en aquella circunstancia, en aquel momento difícil, en aquella realidad totalmente contradictoria, hubiera perecido en mi aflicción, me hubiera hundido, me hubiera ahogado, me hubiera perdido en medio de la desesperación que estoy viendo, que estoy experimentando, pero por tu palabra, Señor, encuentro gozo, encuentro un disfrute, encuentro paz. En el Salmo 119, verso 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué interesante, ¿verdad? Cuando dice este versículo, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que la buscan, los que la abrazan, los que empiezan a meditarla. Porque para ellos, dice la palabra, y no hay para ellos tropiezo. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que nos permite ver en un tiempo, nos permite diferenciar mi voluntad, lo que yo quisiera hacer en esta situación, lo que yo quisiera ver en esta situación, lo que yo anhelo en esta situación que estoy pasando, lo que yo desearía ver en mi vida, en esta situación que está aconteciendo en mi vida, de la diferencia entre lo que yo quisiera y entre la voluntad de Dios. La palabra nos hace separar entre lo que Dios ha establecido, la voluntad de Dios en nuestra vida, de lo que nosotros quisiéramos ver en nuestra vida. Hay una separación, hay una diferencia abismal entre la voluntad de Dios y lo que yo quisiera ver en mi vida personal. Solamente la palabra nos podrá permitir ver esa diferencia a medida que nuestro entendimiento sea abierto, solamente por la palabra del Señor. Ahora el Señor Jesús empieza a decir algo muy interesante y muy similar a lo que estamos hablando, que se encuentra en Lucas 12, del 42 al 46, y dice: y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso o bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. En otra versión dice:
con los infieles. Qué interesante, ¿no? Lo que el Señor Jesús empieza a hablar en este contexto acerca de cómo debe estar aquel siervo vigilante, ¿verdad? De velar en todo tiempo. La palabra del Señor nos dice algo interesante, donde el Señor Jesús dice, ¿quién es el mayordomo o el siervo fiel y prudente? ¿Verdad? Cuando empezamos a meditar en esta palabra, fiel y prudente, y el Señor Jesús empieza a tomar estas dos palabras de fiel y prudente. Y lo cierto es que un siervo es llamado a servir. No hay otra cosa que el siervo puede hacer que servir, ¿verdad? Somos llamados siervos de Dios porque servimos. Tú has sido llamada, tú has sido llamado para que lo sirvas a Él. Y cuando hablamos de siervo, ¿verdad? El siervo no viene a hacer lo que él quiere hacer. El siervo viene a hacer la voluntad, a obedecer lo que su amo le dice que haga. Y cuando dice el Señor Jesús acá en este versículo, el siervo fiel y prudente, o el mayordomo en otra versión, fiel y prudente. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, verdad? Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿fiel a qué? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando habla fiel? ¿Fiel a qué? Y lo cierto que cuando leemos estos versículos nos da a entender que se está refiriendo que es fiel. Cuando habla de fiel, es fiel a lo que su Señor le ha mandado a hacer. Fiel al mandato que su amo le ha dado para que realice cuando Él nos encuentre en ese lugar. Y vemos acá en la palabra, nos dice, bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Qué interesante, ¿verdad? Cuando leemos esta palabra, un siervo fiel al mandato de su Señor, fiel a la palabra. Este siervo empieza a caminar en la palabra de su Señor. Empieza a caminar en el mandato que le ha sido dado. Y es prudente. ¿Por qué? Porque es cuidadoso en cumplirlo. Porque es cuidadosa o es sensata, en otra versión dice, en cumplir aquello que le ha sido ordenado por su Señor. ¿Verdad? Qué interesante. Y la pregunta, ¿verdad? Como hemos mencionado en un momento atrás, ¿el siervo ha venido a cumplir lo que su Señor le ha dicho o ha venido a hacer lo que Él quiere? ¿O está simplemente para satisfacer sus propios placeres o deseos? ¿Verdad? Vemos una diferencia. Y es interesante porque lo cierto es que Dios nos llamó a servirle a Él. Dios nos llamó a cumplir su voluntad. Dios nos llamó a que podamos caminar conforme su palabra. Nos ha llamado a ser esos siervos, fieles y prudentes. Y a no a caminar, ¿verdad?, de una forma negligente, o de una forma insensata, o de una forma infiel. Prudente o sensato, en otra versión menciona, porque es cuidadoso en cumplirlo. Donde no consiente, este siervo prudente o esta sierva prudente y sensata es aquella sierva o aquel siervo que no tolera y que no consiente nada de lo que conlleve a poner en segundo lugar lo que su amo le ha dicho que haga o lo que su Señor le ha dicho que haga. E inclusive puede ser sus pensamientos, puede ser sus deseos, puede ser sus placeres o puede ser su parecer. Tienen que estar en un segundo plano, porque en primero debe estar
lo que su Señor le ha dicho que haga, el siervo fiel empieza a entender que no puede tolerar, no puede consentir que inclusive sus propios pensamientos estén encima de lo que su Señor le ha dicho que haga. Por eso es prudente, por eso es sensato, porque es cuidadoso en cumplir lo que su Señor le ha dicho que haga. Empieza a caminar en la palabra de su Señor. Empieza a ser leal ¿a qué? A su palabra, a la palabra de su Señor. Lo cierto es que la lealtad o la fidelidad que vemos en este escenario es producto de conocer a su Señor, por creer en Él, por creer en su palabra. Y eso se va a dar a medida que la palabra del Señor nos permita conocer quién es Dios en nuestra vida personal. Nos permita entender y comprender la obra que Dios ha hecho en nuestra vida personal. De dónde Dios realmente te sacó. Y a dónde Dios te está llamando. Mediante la palabra vamos a entender y a comprender esa verdad. No solamente Dios nos llamó para librarnos de circunstancias, para librarnos de situaciones capaz que hoy en día el mundo está pasando. Dios nos llamó para cumplir su voluntad. Dios nos llamó para entender y comprender quién es Él. La obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque lo que vemos en el verso 45 y 46, que habla acerca de lo contrario, ¿verdad? Dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Qué interesante, ¿no? Porque es la representación de alguien que no conoce a su Señor, es la representación de alguien que simplemente no sabe quién es su Señor y por ende tiene en poco la palabra que su Señor le ha dado, ¿verdad? Y pone en primer lugar lo que él valora, que capaz son sus deleites, donde no tiene ningún cuidado en dañar a otros, inclusive salir dañado él mismo o ella misma. La palabra del Señor nos da a entender que un siervo que camina de esa forma está siendo infiel, o en otra versión dice incrédulo, porque no ha creído en la palabra de su Señor, porque no es leal a la palabra de su Señor y empieza a caminar conforme sus pensamientos, conforme sus deleites, conforme sus deseos, y no conforme la palabra que su Señor le ha dado, ¿verdad? Por eso dice el versículo, por ellos puestos con los incrédulos o con los infieles, aquel siervo que camina de esa forma. Lo cierto es que aquella obra que mencionamos, aquella obra, aquel caminar, cuando el siervo es fiel y prudente a la palabra de su Señor, a la palabra de su Señor, aquel caminar, aquella obra solamente es generado, solamente es producido, ¿verdad?, por Dios en el corazón del hombre. Y eso quiere decir que es por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Pues para ello Dios nos ha llamado, para caminar en su palabra y para que no andemos en lo que creemos que es conveniente para nosotros, en lo que creemos que esto es necesario para nuestra vida y empezamos simplemente a buscar lo que este mundo ofrece o a pararnos o aferrarnos a lo que este mundo nos dice que es confiable, nos dice que esto es seguro para ti, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros creemos en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el control de todas las cosas y Él conoce todos los tiempos, debemos de conocer su voluntad. Porque lo que va a venir el día de mañana, lo que va a venir en todo este año, Él ya lo sabe. Él ya estableció un camino para que tú y yo podamos andar en ese camino seguro y confiado. No por lo que veamos, sino porque conocemos a quién estamos creyendo.
sino porque conocemos a quién estamos obedeciendo. Y es por eso que la palabra nos dice en el Salmo 119, verso 72, dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Mejor es para mí tu palabra que el dinero, que lo que el mundo ofrece hoy en día como algo tan valioso. Mejor es para mí tu palabra. Deleitarnos en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos llama a eso en esta mañana, a que realmente aprendamos a deleitarnos en su palabra, a que aprendamos a confiar en ella, a que aprendamos a obedecerla, a que aprendamos a permanecer en la línea de su voluntad. La única forma se va a dar por medio de la palabra oída continuamente en nuestra vida, porque es la obra de Dios y no la nuestra. Es su obra, Él lo va a hacer. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a la semilla sembrada en tu corazón. Él es fiel a la obra que ha comenzado en tu vida. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra del Señor siga alumbrando tu vida, a que la palabra del Señor siga trayendo ese descanso que tú y yo necesitamos y esa dirección que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar por ese tiempo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles. Un siervo fiel, una sierva fiel y prudente. Un siervo fiel y sensato y prudente que camina, que es fiel a tu palabra, que es cuidadoso en cumplir, Señor, tu voluntad. Que es cuidadoso, Señor, en ser leal, Padre Santo, a la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a poder abundar en ella, Señor, a permanecer en ella. Creemos, Señor, que tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre Santo, a poder conocerte, entenderte y comprender, Señor, tu voluntad en cada tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados, Señor, por medio de tu voz y no por medio de las cosas que este mundo nos pueda decir o por medio de las cosas que podamos estar pasando. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra negra está, la tierra negra está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad, tiemblan a su voz, tiemblan a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León.
cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y tú eres digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.